Bueno, buenas tardes tengan ustedes. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? No, hasta yo me oigo, qué barbaridad. Bueno, estamos ahora en esta helado día, ¿verdad? Que amanecimos a -1 grado bajo cero y agradeciendo su presencia y anunciando que esta es la última sesión de medicina interna del año. De una vez voy a anunciar que el próximo año van a ser los martes y no los lunes. Casualmente, esta es la primera ocasión que nos ponen en este salón, que siempre había pedido porque cuando estábamos en aquel, no había, pero cupo suficiente y gente se quedaba de pie, no comía o se retiraba porque no podía entrar. Y ahora que nos toca este final, esta clausura, no sé si por las fiestas decembrinas o por el frío que está haciendo o porque ya algunos tomaron en cuenta que mañana empieza el Guadalupe Reyes y probablemente están agarrando carrera desde el día de hoy. Pero el caso es que tenemos al doctor Alejandro Hidalgo Ponce. Él, muchos de ustedes ya lo conocen, en lo personal lo conozco, ya que él es, bueno, ha sido compañero mío en muchos años, nos hemos encontrado en varias situaciones, cursos, y tiene un historial bastante completo, tanto en medicina interna como en medicina crítica, ¿sí? A colegios y asociaciones a las cuales pertenecemos desde hace mucho. Bueno, sin más para decirles, él parte de su carrera también la ha dedicado a este estudio de la desnutrición y de la nutrición, cualquiera que el término que quieran utilizar ustedes, y vamos a escucharlo en esta ocasión. Alejandro, te dejo el Sí. micrófono. ¿Este suena? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes ya. ¿Sí? Vamos a platicar primero un caso clínico y les voy a hacer examen después del caso clínico a ver qué tal están. Creo que está avanzado esto. Espérame. Ahí está. José es un hombre de 58 años, deportista, a quien se le realizó una colectomía por colitis ulcerativa de difícil control. Durante los 5 primeros días tuvo un posoperatorio adecuado, pero al sexto inicia con fiebre de 39.5 grados, una respiración rápida, corta, tos productiva y leucocitosis. Se diagnosticó entonces una neumonía y se agregaron antibióticos. 2 días más tarde ya las condiciones empeoraron, presentó choque séptico, bacteremia y coagulación intravascular. Se presenta distensión abdominal y entonces se decide ingresar a la terapia intensiva. Se realiza una cirugía para evacuar un hematoma y debido al estado de choque y al edema se dejó el abdomen abierto. El estado de choque prolongado fue seguido de lesión aguda pulmonar que requirió vasopresores y dosis elevadas de esteroides. Cursó con periodos de nada por vía oral, muy frecuentemente, y luego se inició nutrición enteral. Una vez iniciada la nutrición enteral, presentó vómito. Eh, eh, a la semana logró mantener cierto volumen de nutrición enteral, recibiendo solamente el 50% del gasto energético en reposo. Durante los primeros 14 días presentaba ya una deuda nutricional de 20,000 calorías. Por este momento se encontraba ya con apoyo ventilatorio, existía infección. En un momento la infección y el choque mejoraron, pero él estaba muy débil, tenía pobre esfuerzo ventilatorio y se le realizó una traqueostomía. Este es José. A pesar del curso prolongado de la enfermedad, él fue dado de alta al día 50 de la terapia intensiva. En el hospital se inició rehabilitación y él no podía caminar, no podía sentarse, de hecho no podía manejar bien el control de la televisión. El día 31, después de que se egresó de la terapia intensiva, durante el ejercicio presentó súbitamente palidez, dolor precordial y desvanecimiento, fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio. Se diagnosticó una embolia pulmonar proveniente de un embolismo venoso de miembros pélvicos y falleció. Y entonces José se curó de su colitis ulcerativa, porque por eso se operó.
¿sí? De la sepsis, salió de la infección, de la lesión pulmonar y escapó de la terapia intensiva. Pero ¿qué fue realmente lo que lo mató? ¿Qué fue realmente lo que lo mató? La desnutrición. Sí, es muy probable. Yo soy Alejandro Hidalgo Ponce, ya me presentaron. Yo soy internista, yo soy egresado del 20 de noviembre de medicina interna y soy egresado de terapia intensiva en una mezcla entre que pasé por el López Mateos, fue en época del temblor, entonces hice muchas. Y entre todas las cosas pasé por el Centro Médico Nacional, donde tuve la fortuna de conocer al doctor Carrasco, al doctor Ice, y entonces desde ahí me ha gustado un poquito la nutrición clínica. Vamos a hablar de nutrición óptima en el paciente crítico y la calidad de vida después de la terapia intensiva. Eh, Hay unas buenas noticias en el mundo del paciente crítico. Vamos a hablar de alteraciones del metabolismo proteico durante la agresión, el impacto de la agresión sobre la masa muscular y si los pacientes críticos son víctimas o son supervivientes de la terapia intensiva. También el efecto que tiene la intervención nutricional sobre los pacientes críticos, algunas alteraciones del metabolismo proteico frente a la agresión, las estrategias para mantener la masa muscular y la calidad de vida post terapia intensiva. No es el orden está son los objetivos, el orden está un poco en desorden, como ustedes lo van a ver. Las buenas noticias que hemos encontrado a últimas fechas en terapia intensiva es que la sepsis, después de este estudio de más de 12 años, con más de 100,000 pacientes, iniciado en Australia, encontró que la sepsis había disminuido ya la mortalidad de la sepsis. Y la otra es que la lesión pulmonar, según la red de distrés respiratorio, la red mundial, demostró que la lesión pulmonar había disminuido desde el 2011. O sea, esas son buenas noticias para el paciente en terapia intensiva. Pero muchos de estos pacientes sobrevivieron al año, o sea, al año de haber egresado a la terapia intensiva. Y nos hemos dado cuenta que hasta el 50% de muchos de estos pacientes mueren después de un año de estar en terapia intensiva. Y esto los porcentajes son más notables dependiendo de la edad del paciente. Entonces, Paul Wischmeyer, que ha sido mi amigo y mi maestro, ¿sí? Él dice, y tiene toda la razón, que en lugar de hablar de mortalidad como un objetivo de egreso de terapia intensiva, deberíamos hablar de calidad de vida como un objetivo de egreso de calidad de vida, un indicador para medir. Entonces, dice que si hemos logrado sobrevivientes o víctimas de la terapia intensiva. Eh, un par de minutos, es importante decir que mucho del paciente crítico va a depender de la reserva funcional que tenga él, ¿sí? Esta reserva va a variar en la edad. Entonces, esta reserva funcional es el previo a la terapia intensiva. Ah, sí. Gracias. Ah, perfecto. Es el previo precisamente, cómo se encuentra el paciente antes de estar en terapia intensiva. También es importante conocer las reservas de energía que tiene un paciente de 70 kilos, ¿no? En kilocalorías. Estas son el tejido adiposo, son estas reservas, las proteínas y el glucógeno, que es muy pobre. La proteína corporal es una reserva que rápidamente se puede consumir y es muy impactante la evolución de esto. Si nosotros vemos un paciente grave, si esta es una evolución, es tan importante el peso, el estado previo que tenga el paciente antes de la agresión, antes del infarto, antes del accidente, antes de la sepsis, ya que un paciente que se encuentra en buenas condiciones o se encuentra con una buena carga, una buena reserva muscular, puede tener mejor pronóstico que alguien que no lo tenga, alguien que esté desnutrido. La respuesta aguda que se tiene y después un estado crónico agudo, un estado donde el paciente, suena muy paradójico hablar de crónico en el momento del paciente agudo, pero es cuando el paciente empieza a estar mucho tiempo ya en terapia intensiva, que al final o sobrevive o muere, ¿sí? Y en estas curvas que se han hablado como
el famoso SIRS y el CARS, la respuesta inflamatoria y la respuesta contrainflamatoria, que se les daba un periodo primero a uno y otro periodo a otro, nos hemos dado cuenta, como se publicó en este año, esta imagen no es que primero haya respuesta inflamatoria y después respuesta contrainflamatoria. Estas dos respuestas hacia la agresión se presentan al mismo tiempo, se modifican dependiendo de la causa desencadenante de todo eso, pero al mismo tiempo puede haber una respuesta inflamatoria y una respuesta contrainflamatoria. Hablamos de la morimortalidad que puede tener un paciente después de 2 años, después de egresarse a la terapia intensiva. Y estas alteraciones en la calidad de vida de muchos de estos pacientes son la funcionalidad disminuida, la imposibilidad para regresar al trabajo. No sé si han visto o si han tenido pacientes que han salido de terapia intensiva, han estado muy graves, pero aún así la funcionalidad no se ha recuperado del todo. De hecho, el 30% no es factible que regrese incluso al trabajo, y muchos de estos pacientes, además de problemas psicológicos que pueden tener del regreso a la terapia intensiva, son alteraciones cognitivas. Una enfermedad crítica crónica, prolongada, cuando empiezas después de pasar el estado agudo, persiste así por que exista hipermetabolismo e hipercatabolismo, porque disminuye la proteína corporal y entonces de ahí la pérdida de las funciones fisiológicas. Hay cierta incapacidad del organismo para proveer aminoácidos ramificados, ¿sí? Y algunos micronutrientes, incluso con un déficit relativo. Hay micronutrientes que aparentemente están bajos, pero están mal distribuidos o se encuentran de alguna manera protegiéndonos a nosotros. Existe, por ejemplo, la teoría de que cuando el hierro está bajo en el paciente crítico, es una manera de evitar las superinfecciones que puede tener cuando incrementa el hierro en el paciente grave. Y solamente hay algunos elementos como la vitamina D o la vitamina B que si se encuentran bajos, realmente están bajos en el paciente crítico, ¿no? También esta enfermedad aguda, prolongada o que se llama crónica, se ha visto que aumenta mucho la morimortalidad, siempre asociada con la disminución de la síntesis de proteína. Y que esto puede ser a pesar de que nosotros estemos dando nutrientes de manera exógena en estos pacientes, generando un síndrome de caquexia inespecífica. Si nosotros recordamos la respuesta metabólica, ¿sí?, que existe en la inanición o en el estrés, lo más importante de uno es conservar la masa muscular y lo más importante del otro es conservar la vida, ¿sí? En la inanición, el gasto energético de reposo está disminuido y en el estrés hipermetabólico está aumentado. La fuente de energía en la inanición son los lípidos principalmente y a segundo aspecto las proteínas. En el estrés hipermetabólico son principalmente las proteínas. La proteína corporal, la masa muscular, se encuentra conservada en la inanición y en el estrés empieza a consumirse de manera muy importante. La excreción de nitrógeno, que es el indicador que nos dice cómo se ha perdido la proteína. La inanición, como queremos guardar proteínas, se encuentra disminuida y en el estrés hipermetabólico se encuentra se elimina mucho, se pierde mucho nitrógeno por orina. Y la pérdida de peso en el estrés hipermetabólico es muy rápida. Si nosotros recordamos, una de las razones por las cuales empieza a perder proteína en el estrés es la gluconeogénesis, ¿sí? La formación de glucosa, dado que la glucosa que nosotros tenemos se ha agotado, a partir de aminoácidos principalmente, ¿sí? Y esta respuesta metabólica, ¿sí?, tiene varios fines, ¿no? Los aminoácidos que empiezan a utilizarse son para formar glucosa. Esta glucosa que se está utilizando, aquí no se ve bien, son para usarla
en órganos que son glucógeno, que solamente funcionan con glucosa, como es el cerebro, como es promover la cicatrización, es el objetivo de la fase aguda. Esa fase está modificada precisamente por hormonas contrarreguladoras y citoquinas, ¿sí? Dando a su vez un problema muy serio que es la proteólisis, pérdida completamente de proteínas y de aminoácidos, eh, promoviendo el incremento de la pérdida de nitrógeno a nivel de la orina. Esa pérdida de nitrógeno a nivel de la orina es la que nos va a calificar o a clasificar el tipo de estrés que tiene un paciente. A mayor pérdida de nitrógeno, mayor estrés. Y entonces nosotros podemos ver estrés muy severo, ¿sí? En quemaduras graves, en pacientes con pancreatitis, en politraumatizados y en pacientes con sepsis. Son los pacientes que más estrés tienen, que más pérdida de nitrógeno tienen y que más proteólisis tienen a la vez, ¿sí? Y nosotros podemos ver, pues, una infección, el paciente puede perder 97 gramos al día, un paciente con trauma, 131 gramos, quemaduras mayores de 175 a más, y la pérdida de kilogramos de masa muscular, de masa magra, puede ser hasta de 1 kilo cada 5 o 10 días. Y uno dice, bueno, pues 1 kilo puede ser manejarse y todo esto. Pero entonces yo les preguntaría, ¿cuánto creen que tiene de masa magra un hombre de 70 kilos? ¿Cuánto tiene? Pues fíjense, un hombre de 70 kilos tiene 12 kilos de masa magra. Entonces, ¿se imaginan una pérdida de 1 kilogramo? ¿Sí? ¿Sí? Esto es importante porque es como cuando dicen, cuando operan a un paciente y les dicen, le quitamos 1 metro de intestino. Y entonces uno piensa, pues tiene 7 metros. Y eso no es cierto. El intestino son 3 metros. Entonces, son cosas que a veces damos por hecho. O sea, 1 kilogramo de masa muscular es un porcentaje muy importante de pérdida. Véanlo ustedes en el hombre y en la mujer en promedio, ¿no? ¿Sí? Y es que es un costo muy alto de la respuesta metabólica, la pérdida de proteínas, ¿sí? Esta pérdida de proteínas que puede ser muy grave. Aquí, por ejemplo, tenemos en la fase flow, que le llaman, y en la fase de anabólica, una vez que iniciamos la nutrición, cómo la fuerza existe más, disminuye, la fatiga aumenta, la grasa corporal disminuye también y la proteína corporal también va a disminuir, ¿sí? Esta pérdida, ¿sí? Esto es la pérdida de masa muscular, la pérdida de proteínas totales, de masa muscular y visceral. Esta pérdida de masa muscular se va a traducir como pérdida de la función. Y si ustedes se acuerdan, José tenía muy limitada su función, no podía ni sentarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué me preocupa eso? Porque dependiendo la cantidad de la pérdida de la masa muscular, va a presentar complicaciones y va a asociarse mortalidad. Por ejemplo, una pérdida de masa muscular de 10%, y si hablamos de un sujeto de 70 kilos que tiene 12 kilos de masa muscular, el 10% será 1,2 kg, 1,5 kg. Entonces va a tener un riesgo aumentado de la infección, va a tener déficit inmunitario y va a tener asociada un 10% de mortalidad. Un paciente que pierde 20% de masa corporal, y estoy hablando ya de 2,8 kg, 3 kilos en un paciente de 70 kilos, la capacidad de cicatrización disminuye y aumenta la debilidad y las infecciones en general, y la mortalidad se incrementa hasta un 30%. Si la pérdida de esta masa muscular aumenta un 30%, y ya estamos hablando de 4 kilos de masa muscular, fíjense, no es tanto, ¿sí? El paciente, como José, tiene incapacidad para sentarse, empieza con úlceras de presión
Y aquí vemos que las úlceras de presión realmente no son mal manejo del paciente, son mal manejo de la alimentación que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces, hay úlceras de presión, neumonía, como tuvo José, y hay ausencia de la capacidad de cicatrización. Y lo peor del caso es que la mortalidad aumenta hasta un 50%. Y en el caso de que el paciente pierda el 40% de masa muscular, y estoy hablando nuevamente, un paciente de 70 kilos que pierde unos 5 kilos de masa muscular, el paciente seguramente va a morir el 100% y por neumonía. Entonces vean lo importante de mantener la masa muscular. ¿Sí? Este es un estudio que se hizo en 73 pacientes críticos. Se les midió por ultrasonido el músculo recto femoral, ¿sí? Y se encontró que hubo de 15 a 25% de reducción de solamente por el ingreso a la terapia intensiva al 10º día. ¿Sí? Esta pérdida de masa muscular es más notable, más pronunciada, dependiendo de la falla orgánica, del número de fallas orgánicas que tengan. O sea, entre más grave, más hipermetabólico, el paciente va a tener mayor pérdida de masa muscular. En este mismo grupo de pacientes, ¿sí?, se hizo biopsias y encontraron al 10º día, es una biopsia normal en el primer día del músculo, y este es al día 7º, ¿sí?, ya tejido muscular con necrosis, con infiltración, con células y macrófagos, que después se ocupa por la mala distribución de grasa a ese nivel. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? O sea, ¿por qué la masa muscular viene siendo un factor muy importante? La enfermedad crítica va a generar debilidad muscular por varios factores, ya sea por aumento de los antioxidantes, por el incremento en el reposo en cama, por las citoquinas inflamatorias o por la desnutrición o por la suma de todos, va a haber debilidad muscular que puede también asociarse con debilidades neuromusculares. El uso de antibióticos, la ventilación mecánica, los sedantes, ¿sí? Y esto nos va a dar aumento, el que esté el paciente débil, aumento en la estancia de ventilación mecánica, aumento en los estadios de terapia intensiva, disminución en la función física como tenía José, ¿sí? Y la calidad de vida pues va a mermarse de manera importante. Este es un estudio publicado en 2014 en el cual medía la capacidad que tenía de mantener masa muscular el paciente grave y la sobrevida en la terapia intensiva. Entonces, los pacientes que tenían un área muscular normal, ¿sí?, tenían mejor capacidad de sobrevida a aquellos pacientes que por la gravedad del paciente, de la enfermedad, iba mermando su masa muscular, incrementando la mortalidad y disminuyendo con eso la sobrevida. ¿Sí? Entonces, gran parte de la corrección de esto tiene que ver con la nutrición. Sabemos que en la nutrición, para poder manejar un anabolismo, tenemos que equilibrar esta balanza, ¿no? En el paciente crítico tenemos cargas aumentadas, como son el estado hipermetabólico o las pérdidas, si tiene el abdomen agudo, digo, abdomen abierto, si está quemado, ¿no? El 70%, hasta el 70% del gasto energético puede ser debido o requerido por esas cargas extras que tiene el paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a nutrir al paciente desde el punto de vista óptimo, ¿sí?, lo que tenemos que decir es, bueno, voy a darle energía para corregir las células de la respuesta inflamatoria o voy a dar aminoácidos para aumentar la síntesis proteica. Entonces, la verdad es que los dos deben darse para sostener una respuesta inflamatoria, una función inmune y reparar los tejidos. Los estudios clínicos ha estado hablando mucho de si se requiere energía, o sea, las calorías por kilo, o si el requerimiento proteico es el importante. La verdad es que no es lo mismo. Entonces aquí nos pensamos muchas cosas, ¿no? Este, eh, lo primero que debemos de saber
es que un paciente crítico es un paciente que son muchos pacientes a la vez, o sea, hay muchos tipos de pacientes críticos y entonces no podemos meter dentro de la misma medición a todos los pacientes. Sin embargo, las mismas guías, donde quieran, llámese la ASPEN, llámese ESPEN, llámese las guías canadienses, existen muchas controversias, sobre todo, no tanto con la cantidad de calorías, sino con la cantidad de proteínas. ¿Sí? No todos los pacientes son iguales, ¿no? Pacientes quemados, ¿sí? Con área de superficie corporal, por ahí pacientes obesos, críticos, por ahí tenía un paciente amputado que creo que no lo traigo, pacientes politraumatizados, ¿sí? Entonces, son pacientes diferentes en la terapia intensiva. Y entonces, nuestra nutrición debe tener puntos muy claros. Primero, reconocer que el paciente necesita nutrirse. Ya vimos que para que tenga funcionalidad tenemos que evitar la pérdida de masa muscular. Segundo, el momento idóneo de iniciar la nutrición. Las guías se pelean mucho entre que si es inmediatamente, que si es una semana, que son... La verdad es que yo tengo un pensamiento muy simple. El paciente ingresa, el paciente debe nutrirse de manera temprana. Sin embargo, no hay nutrición urgente. Hay que corregir primero las cosas que impactan a la vida, ¿no? El estado funcional, el estado hemodinámico. ¿Sí? Una vez que vamos a nutrir al paciente, tenemos que tomar nuestra decisión dependiendo del estado previo de salud. Si el paciente está previamente desnutrido o si el paciente está muy gravemente inflamado, son cuando vamos a intentar nutrir al paciente en en las primeras 72 horas. Si el paciente no tiene un estado previo de nutrición o no está tan inflamado, podemos usar las guías que dicen de Aspen, que dicen de tardarnos un poquito más, tal vez hasta 7 días. El inicio debe ser intentar por nutrición enteral, pero muchas veces no logramos a los 3 días alcanzar ni el 50% de los requerimientos energéticos. Es ahí donde la nutrición complementaria con nutrición parenteral es efectiva. Si nosotros no tenemos desde el principio la vía enteral, desde el principio debemos empezar a manejar nutrición parenteral. Entonces, es el momento idóneo, la precocidad de la administración, lo más temprano posible. Hay que establecer bien los requerimientos energéticos nutricionales. ¿Qué se usa para los requerimientos energéticos? ¿Qué usan ustedes? Pero para los cálculos de los requerimientos, ¿qué es lo más importante? Ya me contestaron una buena, llevan dos no. Bueno, ahorita vamos a ver esto. Lo importante y todo lo que voy a traer de diapositivas en esta plática es tratar de mejorar el anabolismo proteico y elegir una vía de nutrición de manera temprana y adecuada, ¿no? Entonces, los requerimientos energéticos de un paciente crítico, lo ideal, o sea, el estándar de oro es la calorimetría indirecta. Pero yo no sé, ¿tienen calorímetro indirecto? ¿Sí? Sí. Aún así, teniendo calorímetro, hay muchos errores. Debe ser, igual que el ultrasonido, debe ser la misma gente que está haciendo los estudios la que interprete los resultados, ¿no? Y las ecuaciones de predicción que no son exactas, pero que son de buena calidad, van a depender mucho del peso que nosotros pongamos, ya sea que sea el peso actual, el peso ideal o el ajustado, que va a depender también de las fórmulas que usemos. Hay varias ecuaciones de predicción diferentes. La famosa de Harris Benedict, que tiene más de 100 años ya, va a cumplir 100 años. ¿Sí? Todas dependen si es del género, hombre o mujer. ¿Sí? Las que podemos usar principalmente en pacientes en ventilación mecánica o en pacientes obesos críticos, como son las de Penn State, pero la que más usamos nosotros, que sigue siendo real y se puede modificar,
que es la regla del pulgar. La regla del pulgar es de entre 25 a 30 calorías por kilo de peso. Pero aquí el éxito de todo es el peso que nosotros utilicemos para estos cálculos, ¿no? Está bien documentado que intervenir nutricionalmente a un paciente grave funciona, ¿sí? Aquí nosotros vemos un paciente con trauma, esto es con respecto al anabolismo y a la pérdida de degradación, es la degradación y la pérdida de proteínas por nitrógeno. Y esto es agregado a la nutrición parenteral, como existe mayor anabolismo, la degradación está disminuida, aunque la pérdida aumenta precisamente por el uso de las proteínas. Y en caso de sepsis también, el paciente mejora su anabolismo y la degradación de proteínas disminuye. Sin embargo, no todo es así maravilloso, ¿sí? Este es un estudio prospectivo y observacional, 213 pacientes graves en una terapia intensiva quirúrgica, en la cual se inició nutrición enteral después de 72 horas. Fueron dos grupos, el que tenía déficit calórico, ¿sí? Más de 6.000 calorías, o el que tenía déficit proteico. Y el objetivo de este estudio fue ver si las calorías o las proteínas influían en la sobrevida de los pacientes. Y resultó que el rango de incremento en la mortalidad, ¿sí?, y la baja en la posibilidad de egreso, ¿sí?, e incremento de los días era más factible si existía déficit de proteínas, aunque tuviéramos dosis altas de calorías. O sea, es importante conservar la masa muscular para poder tener un mejor egreso, ¿sí? Cuando nosotros administramos aminoácidos de manera exógena, proteínas de manera exógena, por la vía que quieran, enteral o parenteral, nuestro objetivo, es el balance nitrogenado positivo, ¿sí? Y esta es la pérdida, y este es los gramos que vamos administrando por kilogramo de peso al día de los pacientes. Aquí vemos que una media puede ser 1.2 gramos de proteína por kilo en pacientes graves de inicio, ¿sí? Y este es un estudio, por ejemplo, que se hizo en la relación entre la ingesta de proteínas y el espesor del músculo del antebrazo en 119 pacientes de terapia intensiva que recibieron nutrición parenteral, ¿sí? Vean ustedes, punto 8, que es lo que normalmente dicen a pacientes normales, y 1.2, que es a pacientes que encontramos que son los pacientes de inicio en pacientes graves. Vean cómo la diferencia fue notable cuando nosotros medimos el espesor del músculo del brazo. Pero aquí tenemos un problema, realmente. Las guías, todas las guías hablan de dosis diferentes de ingesta, ¿no? Aspen, ESPEN, y lo que hemos propuesto, que es de 2 a 2.5. Vean ustedes, el balance nitrogenado va aumentando, este es Aspen y este es ESPEN, y lo que se puede mejorar todavía si nosotros llegamos a aumentar de 2 a 2.5 gramos de proteínas en el paciente grave en un momento dado. La mortalidad del paciente disminuye notablemente cuando aumento la cantidad de proteínas en este tipo de pacientes. Esta es una curva donde se ve la tasa de mortalidad y la adecuación de proteínas. Esto es como se iniciaba, este es un estudio muy interesante. Estas son las guías de Aspen y ESPEN de inicio, ESPEN y lo máximo de Aspen. Y esto es lo que estamos tratando de promover, ¿no? Un paciente que tiene menos de 30 de índice de masa corporal. A mayor proteínas, el paciente puede tener mejor capacidad de sobrevida. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, y esto va en general con las dietas estándar, ¿sí? La mayoría de los estudios
La mayoría de los estudios, si ustedes lo ven y dicen, es que el omega, el paciente, el omega no, el estudio omega se llamaba omega, el estudio que encontraron que el omega 3 no funcionaba para estos tipos de pacientes, ninguno tenía la cantidad de proteínas que el paciente requería. Ninguno. O sea, eh, por ejemplo, este es un estudio observacional, más de 2.000 pacientes, casi 3.000, en pacientes ventilados mecánicamente, en 167 UCIs de 37 pacientes. ¿Sí? Si nosotros estamos calculando de 1.2 para arriba de proteínas, resultó que los cálculos de calorías fueron de 1034 y las proteínas fueron apenas 0.7, 0.8 de gramos. ¿Por qué? Por el uso de dietas fijas. ¿Sí? Ahora, la recomendación de Aspen de 1.2 a 2 ni siquiera se pudo alcanzar precisamente. Y eso pasa con todos los estudios. Si ustedes empiezan a revisar el omega o revisan todos los estudios, aquel EPANIC que hablaba del mal de la nutrición parenteral, se van a dar cuenta que la cantidad de proteínas que ellos utilizan es muy baja, más baja que las guías mismas que se han estado promoviendo, ¿no? Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿será necesario aumentar las dosis de 1.2 a 2 y 2.5 cuando en la mitad de los pacientes realmente no se les da la dosis adecuada? ¿Sí? O empezar realmente a controlando con dosis adecuada, ¿no? Hay que evitar perder el objetivo, que nuestro objetivo principal precisamente es mantener la masa muscular o mejorarla, la masa muscular. Este es nuestro objetivo, ¿sí? Ahora, no solamente la nutrición hiperproteica es la que nos va a ayudar a esto. También existen otro tipo de ayudas extras que nos van a mantener a preservar esta masa muscular, ¿sí? Este es un síndrome que es el que tenía José, ¿sí? El paciente que hablamos al principio, que es la debilidad muscular adquirida en la terapia intensiva por muchos factores, ¿no? La falla orgánica múltiple, la inmovilización, la hiperglicemia, los corticosteroides, las pérdidas neuromusculares y una cosa muy importante en la pérdida muscular son la desnutrición, ¿sí? Y la pérdida de masa muscular en un momento dado. Entonces, no solamente es alimentar al paciente por la vía que sea la mejor. Es hay tres modos principales para hacerlo, ¿no? El soporte nutricional adecuado, los aminoácidos, ¿sí? Se pueden usar aminoácidos específicos, el HMB se ha estado usando en un momento dado, la glutamina en otro momento dado. Hay terapias que nos pueden llegar a funcionar, tanto anticatabólicas como antiinflamatorias, dependiendo del momento, y el ejercicio aún en terapia intensiva, ¿no? Si nosotros nos vemos esta línea de tiempo que habíamos hablado que ha usado mucho el doctor Wismayer, en el que hablaba del previo este es el estado previo a la lesión, previo a la agresión, donde le va mejor al paciente que de alguna forma mantiene haciendo ejercicio o toma dietas ricas en arginina o tiene controlado precisamente su estado glicémico antes de ingresar a la terapia intensiva. Cuando una vez que hay la agresión, ¿sí? En la fase aguda, es importante tener, en la fase aguda, y ahorita voy a hablar, lo inicial es tener dietas hiperproteicas y posiblemente hipocalóricas, ¿sí? Eh, es muy discutido el uso de anabólicos o de probióticos en este momento. En la fase crónica ya se va a aumentar las calorías, las proteínas se siguen manteniendo altas y podrían llegar a usar algún otro tipo de medicamentos o nutrimentos o el ejercicio, que vamos a ver ahorita. Y en la fase de recuperación, posiblemente mantener sobre todo las calorías, las proteínas, que es lo más fundamental, y algunas sustancias, ¿no?
Este fue un dibujo que hizo Wismayer, pero a mí me gusta mucho, en el que mide aquí las calorías por kilo por día, ¿sí? Fíjense que a pesar de todo, 25 es la regla del pulgar, es la regla que más se usa, y este es en cantidad de proteínas. Si un paciente agudo en los primeros días, ¿sí? Podemos mantener al paciente hipocalórico, pero hiperproteico, este es como mejor les va a los pacientes graves, ¿sí? Sin embargo, si el paciente tiene una grave desnutrición desde antes de ingresar, ¿sí? O tiene un estado inflamatorio muy severo, ahí tenemos que mantener las calorías o incluso aumentarlas en un momento dado, ¿no? ¿Sí? Estas calorías se van recuperando y las proteínas se mantienen durante todo el trayecto toda la línea de tiempo del paciente grave. Existe un problema una vez que estamos alimentando a nuestros pacientes, ¿no? Un problema que es el que le llaman la teoría del músculo lleno. Quiere decir que a pesar que llega el momento, por algunos factores, por algunos procesos inflamatorios, por isquemia del músculo, que no alcanza a captar todas las proteínas que tenga en un momento dado, ¿sí? Y al no captar esto, es factible que el exceso de proteínas, en lugar de utilizarse como almacenamiento del músculo, puedan formar proteínas de fase aguda, ¿sí? Entonces, esta teoría se ha visto que se puede aumentar el espacio de llenar al músculo con ejercicio, ¿sí? En terapia intensiva, ¿sí? Si nosotros alimentamos al paciente y en ese mismo momento, bueno, terminando el momento, le damos ejercicio, la capacidad, el área muscular se puede incrementar, o sea, yo puedo incrementar el llenado del músculo con proteínas con, con, este, con el ejercicio, e incluso si el ejercicio se da 24 horas después, esto solo se alimenta y 24 horas después iniciamos con ejercicio, el paciente le puede ir muy bien, ¿sí? De hecho, el ejercicio es seguro, ¿no? Hay estos dos estudios que hablan de estos 31 pacientes y este lo había cambiado de color y no pude, son 103 pacientes en los cuales puede, con ciertos criterios, que no voy a hablar ahorita, el paciente puede hacer algún tipo de ejercicio de manera segura y entonces no nada más es la movilización, sino el poder captar proteínas, músculo a nivel de los tejidos musculares. Aquí vemos algunas maneras de hacer ejercicio. La de la bicicletita es la más trascendente en un momento dado, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado que el exceso de proteínas, si no sabemos manejarlo, nos va a dar hiperuremia, hiperamonemia o una acidosis metabólica y nos puede llegar a promover, si no vigilamos bien las cosas, falla renal, ¿no? Espérenme un segundo. Es que este es así. Entonces, en calidad en manejo de calidad en la terapia intensiva, se manejaban las letras A, B, C, D, E, que eran precisamente con la respiración pronta y despertar pronto al paciente, tratar de escoger sedación ligera, ¿sí? Y evitar benzodiazepinas, manejar el delirio, que es muy, muy frecuente, ¿sí? Y la movilización temprana de los pacientes. Sin embargo, se puso la F y la G, ¿no? Se agregó F y G para estas letras, en el cual la F es a mantener la alimentación temprana con una adecuada cantidad de proteínas y la G es sobre todo mantener la función muscular y la función que se tiene los músculos en general, ¿no? Y entonces, nutrición óptima, en conclusión, en el paciente crítico es cuando se logra preservar la masa muscular. O sea, la masa muscular, y fíjense que viéndolo traspasándola a otro tipo de estados de salud, los pacientes que mantienen masa muscular son los pacientes que tienen mejor calidad de vida y mejor expectativas de vida.
¿sí? Entonces, preservar la masa muscular disminuye la morbimortalidad de los pacientes y asegura que pacientes a largo plazo tengan una buena función en general. No como José, que se dio de alta con un balance nitrogenado, una pérdida de proteínas muy, muy importante, ¿no? Pérdida de calorías y proteínas. Eh, es importante aumentar las proteínas, pero acuérdense, primero que hay que asegurar si realmente nuestro paciente había mantenido las proteínas de 1.2 o a 1.5 en un momento dado, ¿no? Es en un estudio reciente, en el 2016, que fue los que empezaron a hablar del músculo lleno, ¿sí? Encontraron que muchas de las proteínas, cuando se daban en exceso, podían formar proteínas de fase aguda o podían formar proteínas que no conocíamos su función, que aún no se conoce la función de estas proteínas, ¿no? Eh, son, a pesar de todo, a pesar que vean muchos estudios de pacientes, tanto de nutrición enteral como nutrición parenteral, muchos son estudios muy, muy aleatorios, son muchos retrospectivos, observacionales, faltan estudios a más grande volumen de pacientes y recordar que los pacientes críticos son muy heterogéneos, ¿no? Hay el quirúrgico, el politraumatizado, el gran quemado, el crítico con falla renal, el obeso crítico. Todos estos pueden ser el politraumatizado y el obeso crítico, son muy fácil poder utilizar exceso de proteínas. Sin embargo, vigilar en el anciano, en la falla renal y en el hepático el exceso de proteínas. Estas son las dosis que promovió en el 2016 las guías entre el Colegio Americano de Terapia Intensiva y el Colegio de Nutrición Enteral y Parenteral de Estados Unidos, en el cual exponían el paciente crítico entre 1.2 y 2 gramos y dependiendo de la severidad, el paciente quemado era de los que más cantidad de proteínas se debe usar o en el paciente que está bajo una diálisis continua, rápida, de reemplazo rápido, de reemplazo lento, perdón, que puede usar hasta 2.5. ¿Sí? En el hepático hay que evitar desnutrir al paciente, porque también se ha visto que es paciente hepático y entonces no les dan proteínas. Y la verdad es que hay que darle proteínas, vigilando que no haga falla encefálica, pero hay que darle proteínas, ¿no? Y en la obesidad, en el obeso crítico, que puede subir hasta 2.5 si el paciente es muy obeso por kilo. Hay que considerar en el curso de la enfermedad, si es el estado agudo, lo mejor es dietas hipocalóricas e hiperproteicas y en el estado crónico, normocalóricas e hiperproteicas y otras modalidades para preservar la masa muscular, como son precisamente el ejercicio que vimos hace poquito, ¿no? Y considerar siempre mantener un adecuado aporte de proteínas y mantener bien la función muscular como indicadores de calidad de vida en los pacientes graves, ¿no? Este es pasa mucho en los pacientes obesos, ¿no? Que está el paciente gordito ahí y dicen, mira, podemos empezar a nutrirlo en una semana, tiene reservas, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias, doctor Hidalgo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Un comentario? Felicidades, doctor. Me gustó mucho. Qué bueno. Le quiero preguntar algo. Yo no soy médico internista, soy genetista y me preguntaba, porque, bueno, no me pregunto, sino veo que hay grandes similitudes en el manejo con lo que hacemos en las distrofias musculares, excepto que, bueno, a nosotros nos han dicho que sí debemos utilizar omega 3, coenzima Q10 y algunas de estas cosas, porque como son pacientes croniquísimos, ¿qué me puede decir al respecto, doctor? Miren, yo no conozco mucho
de las distrofias, no manejo pacientes con distrofias. Sé que es todo un arte, la verdad. Sí, pero yo creo que el omega 3 las coenzimas y todo tienen más otro tipo de funciones que nutrir al paciente. ¿Sí? Tienen, por ejemplo, el aspecto antiinflamatorio o levantar al paciente. Yo creo que esos medicamentos, esos alimentos funcionales o nutrimentos son ideales para muchos de estos tipos de pacientes, para el anciano, para el paciente con distrofia, de acuerdo. Ahora, hay que ver la calidad de los productos. Ahí es bien importante. Porque, por ejemplo, con la omega 3, de repente ven muchas vitaminas que dicen omega 3. Ay, la venden. Y cuando empieza a ver primero el omega 3, dice, hecho en Perú con salmones hechos de Perú. ¿Sí? Y segundo, tiene 125 gramos por pastilla. Pues no, o sea, ¿no? Y hay que ver si el omega 3 no le está provocando mayor daño en otro tipo de cosas, ¿no? Eso es, o sea, es un error decir, dale más, al cabo no le pasa nada. Muchos pacientes que usan omega 3 tienen problemas de distensión abdominal y otro tipo de anomalías, ¿no? Es lo que yo le puedo decir. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Doctor Hidalgo, felicidades antes que nada por la plática y qué bueno que abres todo un campo para muchas situaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, para el inicio de la alimentación postoperatoria. Siempre ha sido un verdadero, ¿cómo se llama? Cada quien hace como le ha ido bien en la vida, ¿no? Y hay muchas cirugías, por ejemplo, que sabemos de antemano que van a tardar en reiniciar la vía oral. Y la mayoría de las veces, pues, van a tener un ayuno de 5 días, 4 días. ¿Y en qué momento realmente iniciar la alimentación postoperatoria de un paciente? Que Sí, va a estar en ayuno 5 días. O sea, iniciarlo por vía enteral o por vía, ¿cómo se llama? Por vía endovenosa. ahí depende mucho del paciente. Es que estoy tratando de acordarme de un paciente que le hubiera ido mejor eh, si nosotros usamos, no sé si conoce el protocolo ERAS de recuperación rápida. El protocolo ERAS tiene algunos aspectos de nutrición. Por ejemplo, primero dice que un paciente que se va a operar, no agudo, un paciente que se va a operar, hay que evaluar también el estado nutricional, porque ese paciente puede ir mejor si durante una semana o 2 semanas se le da apoyo enteral o parenteral, antes de la cirugía. Le va mejor que si lo operamos al día siguiente o a los 3 días, ¿no? Ese es uno. Dos, los pacientes tienen menor estado hipermetabólico si se les da algo que es muy controversial con los anestesiólogos, que es la dieta 2 horas antes de operarse, una dieta rica en carbohidratos tipo fructosa, ¿sí? 200 mililitros unas 2 horas, 4 horas antes de operarse. A esos pacientes al posoperatorio tienen menos estado hipermetabólico, necesitan menos insulina, les va bien, les va muy bien. Pero ha sido la discusión entre protocolos, incluso con anestesiólogos, ¿no? En esto. Y 3, la nutrición temprana es lo más importante. Si nosotros cuidamos el preoperatorio con nutrición, a lo mejor puede mantenerse los 5 días sin necesidad. Pero si el paciente está crítico o si el paciente está crítico o tiene un desnutrido previamente o un proceso inflamatorio muy severo, el paciente debe intentar nutrirse al tercer día. Si en el tercer día, ¿sí?, no se puede nutrir con nutrición enteral, nutrición parenteral, ¿sí?, pero solo en esas salvedades. Desnutrido, hipermetabólico muy importante o inflamado. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Sí, doctor Vázquez, por favor. Antes de los años 80, para entrar a la
unidad de terapia intensiva, se evaluaba al paciente, ¿no? ¿Es un paciente recuperable, no es recuperable? Y en la actualidad, pues, eso ya no se usa como lo hacíamos en esa época. Y ahora nos enfrentamos a una situación a veces crítica, como usted dice, doctor. Un paciente que llega a la terapia intensiva ya desnutrido, de la tercera edad, o diabético con nefropatía, o un adulto arriba de 70 años con una función renal que por su edad está disminuida, empezamos a tratar de alimentarlo al tercer día. ¿Por qué? Porque está con peso subnormal, es un diabético crónico, tiene, o no es diabético, pero tiene más de 70 años con un poco de daño renal. En ese momento es cuando empieza, yo creo que una situación crítica para evaluar cuánto le damos de proteína. Carbohidrato, bueno, le damos la cantidad de carbohidratos necesaria de acuerdo al ajuste por su kilo de peso real, ¿no? Pero la proteína es donde ahí yo creo que, como usted mencionó, entramos en una fase crítica de cuánto le doy, ¿no? Le doy 2 gramos, tiene una función renal a lo mejor, una depuración por abajo de 60. En ese caso, ¿qué es lo que procedería? Bueno, primero, es cierto que terapia intensiva ha cambiado mucho. O sea, existen tres situaciones en epidemiología que son reales. Pacientes con cáncer, y hay muchos pacientes con cáncer en terapia intensiva. Pacientes obesos críticos, hay muchos pacientes gran obesos que entran a terapia intensiva, y pacientes ancianos. Pacientes que antes pensaban que no iban a sobrevivir y que sobreviven, ¿no? A pesar de todo, a pesar de todo. Y de todos, sí. Entonces, en estos pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos, que seguramente la función renal va a estar baja, hay que tener cuidado con las proteínas, pero no llegar a 8, tal vez iniciar con 1.2 de proteínas. Eh, Uno ve las calorías, ¿no? Yo soy también de la antigua guardia, ¿no? El cálculo siempre inicial por kilogramo de peso de 25, ya después puede venir la calorimetría y irse corrigiendo con todo lo demás, pero iniciar con 25 y no iniciar el 100% de los requerimientos desde el inicio. La nutrición enteral temprana nos da opción de ir incrementando por hora o por cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo del caso, hasta alcanzar los requerimientos energéticos del paciente, energéticos. Y la nutrición parenteral también podemos irla incrementando en 2, 3, 4 días, lo ideal es llegar 3, 4 días antes al 100% de los requerimientos, lo ideal, cosa que es bien difícil hacer, bien difícil hacer. Entonces, en un paciente en esas circunstancias, tal vez 1 o 1.2 kilos de gramos por kilo. Es obvio que en los pacientes críticos hay que tomar una serie de aspectos Sí, cuando vas a manejar la nutrición parenteral, sobre todo las alteraciones o comorbilidades que tiene, desde las respiratorias, sobre todo cuando vas a ciertos componentes de la nutrición. Pero yo te quería preguntar, cuando das esas dietas hiperproteicas y vi en tu última gráfica que ponías en los quemados hasta 5 gramos por kilogramo en los quemados, bueno, entre aquellos pacientes que mandas esas dietas que están recomendando últimamente hiperproteicas, necesitamos siempre una relación calórico-proteica para que esas proteínas sean precisamente asimiladas al tejido muscular y que no sean usadas como nutrición, como alimento, pues, que se vaya a consumir en producir calorías. Cuando alcanzas 2.5 de proteínas, tu relación calórica-proteica, ¿cómo la pones, cómo la distribuyes? Independientemente, o sea, y si la usas, ¿qué sacrificas? Porque me imagino que si tú vas a dar 3 gramos de proteínas por kilogramo, pues vas a tener que sacrificar o a base de carbohidratos o a base de grasas. Entonces, por dónde te vas? Y cuando dices que recomiendan hiperproteicas y hipocalóricas, ¿cuánto llamas hipocalórico en relación a las proteínas que vas a administrar? Eso es dependiendo del kilo de peso, dependiendo del peso que usemos. A ver, es que el principio venimos de las mismas escuelas. La relación kilocalorías proteicas
que existía, que la discusión era si era en relación calorías totales o calorías no proteicas. La discusión que se ha tenido por mucho tiempo, ¿sí? Ya después de muchos años entendí que son calorías totales, después de mucho. Esa relación lo que es simplemente al paciente le voy a reducir la relación. Una dieta normal tiene 300 a 1, 300 calorías no, totales por un gramo gramos por un gramo de proteína, por una caloría por proteína. Entonces, por una caloría de proteína. Si yo quiero, en un paciente grave, si yo quiero tratar el hipermetabolismo, voy a reducir esa relación. Puede ser 150, 120, un paciente muy grave 100 o incluso 80 a 1. ¿Sí? 80 a 1. Es pacientes muy graves. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aumentando las proteínas y bajando las calorías totales. Las calorías Sí, no proteicas. Sí. Eso es ideal para los primeros 5 días, para la fase aguda sería perfecto. Yo nunca he usado 5 gramos de proteínas, no, más bien, años tiene que no veo un paciente quemado, gran quemado yo. ¿Sí? Estas son las guías de Aspen. Donde yo he usado un porcentaje más alto de proteínas, 2.5 tal vez, es en los pacientes que se usa el prisma. ¿Cómo se llama el prisma? La hemodiálisis continua. Ajá. Esos pacientes se nos olvida que pierden una cantidad de proteínas muy Importante. muy marcada, aunque sean renales crónicos. Entonces, o que tengan otro tipo de problemas. Este tipo de pacientes sí hay que darle un aporte de proteínas muy alto. Entonces, lo que hago yo, supongamos que ese 25 vamos a ver, hasta hicimos una mnemotecnia o una manera muy fácil de ver las cosas, ¿no? Yo quiero manejar a mi paciente con ¿cuánto de calorías? ¿Cuánto de Proteínas, de calorías totales. no, de Ok. proteínas? Vamos a ver 2. Dos, ajá. 2 por kilo en un paciente que pesa 70 kilos. ¿Cuántos son? 140 gramos. 140 gramos, ¿cuántas proteínas? ¿Cuántas calorías son? Hijo. A ver, los buenos para las matemáticas. 140, 140. 560. Ahora, ¿cuántos gramos de nitrógeno? No, no. ¿Cuántos Gramos de nitrógeno. 22.4. 22.4. 22 gramos, 140. De nitrógeno. 22. Si nosotros manejamos una relación de 100 a 1, ¿sí? Vamos a tener 22 gramos de nitrógeno por calorías, por 100 calorías. Entonces, ese paciente va a necesitar 2.200 calorías. 2.200 calorías. Sí, en general. Y a esas 2.200 le quito los 570 calorías de proteínas y el resto se los doy de Grasas y totales. carbohidratos. Sí. Así es. Más o menos 50 y 50. Así es. Muy bien. Bueno. ¿Perdón? No es que sacrifique, en calorías totales. Sí. Fíjense, esto es bien importante, porque depende de lo que estemos usando. O sea, yo voy a, sí, porque si estamos usando unas dietas estándar, no podemos acomodarlas, las calorías, ¿me explico? Tal y como está el producto, así lo tenemos que usar. Ah, sí. Sí. Si es No, pero nutrición acuérdate que hablamos de parenteral, la antigua escuela que sí. las hacemos a la... Sí. Yo lo que le doy de inicio son 50% de las calorías no proteicas de carbohidratos y 50% de 50 y lípidos. 50. Ok. ¿Sí? Y lo que hacemos es bajar solamente el porcentaje de calorías totales. Siguen siendo 50% y 50%. ¿De qué va a depender? De la evolución del paciente. De la evolución del paciente. Si el paciente tiene mucha hiperglicemia, si el paciente va a depender mucho de la evolución del paciente. Sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O agregar algún comentario, doctor Chirino? ¿No? Está buena la proteína. Bueno, pues agradecemos la plática, eres muy amable, doctor Hidalgo. Y bueno, un reconocimiento, tu diploma. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos finalizadas las sesiones de este año de medicina interna, anunciándoles que el próximo año, para que nos dejen esta misma aula
como ahora van a ser los martes, ya no los lunes. Entonces estaremos a sus órdenes todos los martes con temas que consideramos que son para todo el mundo de importancia y sobre todo de importancia para tenerlos en cuenta cuando tengamos algún paciente, ¿no? Hemos dado la vuelta por todos los aspectos, desde antibióticos, nutrición, ventilación, en fin, y otras cosas más que no recuerdo ya. Pero bueno, estamos aquí a partir del próximo año en enero. Esperemos que las diferentes especialidades y los más interesados, en particular en ciertos temas, pues estén con nosotros aportando y oyendo excelentes pláticas como esta. Muchas gracias y feliz Día de la Virgen, feliz Día de Navidad, Santo Claus, Reyes, y agárrenla parejito hasta el año que entra. Nos vemos, felicidades a todos. Gracias a nuestros patrocinadores.